para aprovechar el tiempo, ya que tuvimos un tiempo de atraso, pero bueno, el tiempo se puede recuperar. Por allí vi una menor de edad, no sé si es las menores de edad, no sé el director o hizo Rutia, si puede, si permiten las menores de edad, llamada Celeste, ¿será que puede estar en esa conferencia? Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces le damos una bienvenida a la nueva integrante, Celeste, ¿ok? Bueno, mis amados, estamos a punto de iniciar el cuarto mes de este año. Vamos un poquito rápido y agradecemos a cada uno de ustedes por su empeño, por su dedicación, por su deseo de escudriñar, de recibir la instrucción de Dios a través de estos medios y por los cuales Dios forma nuestro carácter y nuestra vida conductual para que lleguemos a reflejar lo que Él tanto quiere, que seamos su imagen. Y todo esto Él lo lleva a través de un proceso llamado la palabra. Y a través de la palabra que estamos tratando, que el Señor nos ha regalado, pidiéndole al Señor qué debemos de impartir. Recordemos que estamos hablando de las dos mesas, de las dos mesas. Si ustedes tuvieron un poquito de estudio en este aspecto, recordemos que quedamos por allá en hablando de algo muy interesante que se da y es el proceso de las 3 L's. Recuerden, estamos hablando de ese proceso de las 3 L's. Y hoy, al finalizar nuestra clase, va a quedar entonces el quiz para que usted coloque lo que usted ha entendido. Ahí hay un quiz, 5 preguntas. Tranquilo que no va la pregunta, los pecados contra el Espíritu Santo, no va. Así que tranquilos, van unas preguntas referente a las mesas. Entonces, estamos hablando de que hay un proceso de las 3 L's, que la primera L es algo muy interesante, la segunda, la tercera, que es muy interesante, que ustedes ya lo deben de saber, y quedamos en que íbamos a entrar en una de las otras mesas que encontramos en la Biblia. No solamente hay las dos mesas, sino que hay otras mesitas, como ahí. Porque después de haber explicado cómo los hijos son atraídos por los espíritus inmundos para los apetitos carnales que pueden existir en el alma, ahora vamos a ver algunas de las mesas donde se alimentan esos apetitos de la carne. Si usted tiene en sus apuntes lo que se llama la mesa de la ira, la mesa de la ira, ¿ok? Saludo muy cordial por allá al hermano Payán, a la hermana Ocampo, allá en Santa Marta. Un saludo muy especial a Wendy, por favor apaguen los micrófonos, a todos los que están en Montelíbano, allá en Santa Marta, y perdón escoger este tema, hacer un paréntesis. No sé cómo con Juan Payán y su esposa, apenas terminemos el estudio, si nos podríamos conectar por medio de WhatsApp. Necesito comunicarles unas cositas muy interesantes a Juan Payán y su esposa. Entonces, a los demás, vamos entonces a entrar, y si se me pasa alguno, Yarumal, a todos los demás,
Así que vamos entonces a mirar la mesa de la ira. La mesa de la ira. Primera de Samuel 20:34. Donde Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió pan. Y no comió pan. Y dice que al segundo día de la luna nueva, ¿cierto? Pues entristecido estaba por David, ¿sí? Porque su padre lo había afrentado. La mesa debe representar vida, comunión y bendición. Vida, anote bien esto, la mesa del Señor produce vida, comunión y bendición. El domingo estuvimos en la ministración en la mesa del Señor en Restauración Estrella y participamos de algo muy especial como fue la vida, la comunión y la bendición, ¿cierto? Porque, hermano, existen mesas dentro del alma y donde se encuentra la ira que no ha sido juzgada. Entonces, cuando viene un adversario y la detecta, entonces esto atrae. Esta parte de esa mesa lo atrae. Y después él ofrecerá algo muy tremendo para que pueda ir la ira en aumento. La ira puede volver cuando alguien lleva en mente recuerdos que le provocaron mucha molestia o experiencias del pasado que han sido difíciles eliminarlas de nuestra alma. Por eso a veces hay situaciones en nuestras vidas que nos da ira y decimos que nos enojamos por cualquier cosa. Y no es enojarnos por cualquier cosa, sino que realmente lo que hay dentro del alma han sido a una mesa donde hay unas porciones y esas porciones son aquellas cosas, molestias, recuerdos que hay allí, experiencias, ¿ya? Y que no se han podido borrar. Eliminar estos tragos amargos no es imposible, no es imposible. Y Dios lo puede hacer. Pero para que Dios obre, necesitamos decirle que el problema, ese problema con el que estamos batallando, Dios necesita el poder de la confesión. Dios necesita que confesemos. Me da ira por esto, me da ira porque recuerdo, me da ira por esta acción. O sea, confesar. Dios necesita que tú y yo confesemos, ¿cierto? Bajo el poder de la confesión, porque así como cada vez que participamos de la mesa del Señor, la Biblia enseña que debemos de ponernos a cuentas con Dios. Debemos de hablar con Dios, ¿cierto? Para que Él, ¿cierto? Pueda tomar control sobre estas cosas. Entonces, de esa misma forma, debemos ponernos delante de Dios para que Él pueda reprender esa ira y para que pueda tomar el control de nuestras vidas. Escúcheme lo que le voy a decir. Una de las potestades que llegan a la mesa de la ira se llama Arios. Anótelo, Arios. ¿Sí? Arios. Arios. Es una forma de trabajo
que Arios hace que el ser humano pierda control aún de sus emociones, ¿ya? Por eso, cuando nosotros nos sentamos a la mesa, No lo escucho. cuando nosotros nos sentamos a la mesa, póngale allá audio a su computador. Por eso, cuando nosotros nos sentamos a la mesa, debemos de orar por los alimentos. Que Dios nos permita y nos permite en el tiempo de comida cerrarle la puerta a Arios. A ver, ¿cuántas veces usted ha estado a punto de comer y resulta que llegando a comer, apenas va a comer, sucede algo que a usted lo saca de quicio y usted deja la comida? ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? O que usted esté en la mitad de la comida y algo lo sacó, lo llenó de ira, le vino un recuerdo o le hicieron recordar. Ejemplo, mire este cómo come. Perdóneme la expresión. No es que este come como un cerdo, como un marrano. Entonces eso provoca ira y la persona deja de comer. ¿Ya? Por eso hay que orar por los alimentos. Hay que ponernos de acuerdo con Dios para cerrarle la puerta a Arios, para que no pueda llegar a apropiarse de la mesa de la comunión. La mesa de la comunión no solamente es la mesa del Señor. Por eso el adversario se propuso terminar la mesa de la comunión en la familia. Por eso hoy cada uno come a una hora, o come en el cuarto, o come en la sala, o llega y saca la comida, pero en muy pocas familias se sientan a la mesa, se toman de las manos, porque uno a veces ve películas de los Estados Unidos, que son de por allá del norte, y muestran esa costumbre que se sientan a comer, se toman de las manos y le dan gracias a Dios por estar ahí y por tomar los alimentos. Hoy en día eso ha sido reemplazado. Ya hoy no se venden mucho los comedores. Ya no se venden los comedores y los comedores que se venden más grandes son de 4 puestos y en la familia son 6 o 7. Pero ya hay lo que se llaman las famosas barras al pie de la cocina. ¿Por qué? Porque el adversario ahí ha roto la comunión de la familia. Yo viví una experiencia con mis abuelos que llegando a las 6 de la tarde se sentaban mis 3, 4 tías, mi abuela, mi abuelo y mi persona, todos con la comida servida al mismo tiempo y le dábamos gracias a Dios. No éramos cristianos, pero sí le decíamos al Señor, gracias, gracias por los alimentos. Y ahí en la mesa, nuestro abuelo nos contaba cosas, nos contaba experiencias que él se daba cuenta por fuera para alertar a la familia. El abuelo se daba cuenta de cosas que pasaban en la casa para él tomar control o para dar directrices de autoridad. Eso se perdió. Entonces, ¿quién trabajó ahí? Arios. Esa potestad de Arios es un personaje que desata la ira, ¿sí?, en toda cultura
y aún en extremo. Y ese personaje, un personaje que podemos ver lleno de ira, de odio contra la humanidad, ustedes lo van a recordar cuando les diga Adolfo Hitler. Adolfo Hitler fue un alemán, pero que por dentro Arios lo dominaba y tenía ira contra toda la humanidad y quería exterminarla precisamente para establecer una raza aria, ¿cierto? Entonces, de la palabra arios viene algo que se traduce como sobretensiones. O sea, ese arios produce sobretensión en la persona. Y de ahí fue donde salió la raza aria, ¿sí? Que era la raza blanca que venía de Europa y que ellos también se creían superiores, ¿ya? Otro derivado de arios es el nombre de Irán. Irán. Irán odia, detesta al pueblo de Dios, ¿ya? Al pueblo de Dios, que es, ¿cierto? Allí donde están los judíos, ¿ya? Y esta potestad está tratando de desatar la ira sobre toda la humanidad. Entonces, la ira, ¿sí? Como tal, es algo emocional y que al servicio de la ira está el enojo, la rabia, ¿sí? El mal humor. Por eso el Señor dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, para que tengamos cerrada la puerta a ese espíritu inmundo que se encarga de hacer que la persona que se acueste enojada va subiendo de nivel. Así que nosotros debemos de aprender del Señor que somos mansos y humildes de corazón. ¿Ok? Esa es una de las mesas tremendas y debemos de anhelar la libertad en Cristo Jesús para caminar como Él, porque si nos dejamos llevar por la ira, cuando principalmente nos están invitando a descargar la ira sobre la familia, sobre lo que debemos de hacer, es sembrar en ellos, sí, discordia, odio, resentimiento, y no obra la justicia de Dios. Mire que a veces le dicen, mira, su hijo está haciendo esto, esto y esto. Y el padre sale furioso, sale y llega a la casa, venga a ver que las cosas las vamos a arreglar aquí, y trata todo con ira. Y allí no obra la justicia de Dios. Así que esa mesa también está en el alma. Y esa mesa no es de Dios. Segunda mesa, la de Jezabel. Jezabel. ¿Sí? Entonces, recordemos de que Elías manda reunir al pueblo en el Monte Carmelo a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comían de la mesa de Jezabel. Primera de Reyes 18, capítulo 18, versículo 19. Entonces, los profetas que hablan, que vemos aquí, y eran hombres normal, ¿cierto? Pero espiritualmente eran hombres que conformaban la lista de todos los que comían de la mesa de Jezabel. ¿Eran cuántos? 850 profetas, hombres normales, pero eran hombres que participaban de la mesa de Jezabel. Y que esa mesa, ¿qué era lo que alimentaba? ¿Qué es lo que se come en la mesa de Jezabel? Hay dos postres muy buenos, demasiadamente deliciosos, que el uno se llama rebelión, ¿cierto? Y el otro se llama reprensión.
¿ya? Rebelión y reprensión. Pero nótese que Jezabel tiene un menú, como cuando usted va a un restaurante, le pasan la carta y tiene un menú. Entonces allí en ese menú se encuentra la fornicación, ¿cierto? La frustración, el acoso, trabaja el odio, la herejía, intereses ocultos, idolatría, inseguridad, ¿ok? Y ojo a esto, insubordinación. No se subordina a nadie, no respeta a nadie. Irreverencia, celos. Jezabel tenía una mesa muy amplia. Celos, ansias de poder, afectos lujuriosos. Esta lista es larga, para que lo sepa. ¿Ok? Es muy larga. De pronto, si yo se la digo, usted no alcanza a copiarla toda. Pero esos celos y afectos, manipulación, control de mente, ¿sí? Paranoia, restricciones físicas. Oiga, escuche, cercos a través del abuso. Abusos verbales, seducción, espíritu de control, calumnia. Bueno, hay una variedad de cosas tan tremendas que tiene esta mesa de Jezabel, porque es que había que alimentar 850 profetas. La mesa tenía que ser variada. Prostitución, vigilancia, vanidad, violencia, brujería, ¿sí? Obras de la carne. Esta mesa de Jezabel hay que destruirla. Ni siquiera se puede dejar ahí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que, empezando por porciones, a examinar nuestra alma, si hay algunos de los síntomas, ¿cierto?, que enlistamos arriba. Todas esas cosas que yo les acabé de leer. Ya, todas esas cosas. Por eso, usted me puede preguntar, pastor, ¿cómo se destruye la mesa de Jezabel? Sencillo. La mesa de Jezabel se destruye llevando hambruna al ambiente de Jezabel. O sea, manteniéndolos en un ayuno permanente. Sí. La escritura dice que lo que tenía, como tenía 850 profetas, que viene un servicio o una burla de lo que nosotros nos corresponde hacer, ¿sí? Todos a la mesa del Señor. Esto era una burla, era un reflejo de una burla hacia lo que es la cena del Cordero. Entonces, la forma de destruirla es por medio de la revelación. Quien cerró los cielos para que no hubiera lluvia y la tierra tuviera sequía. Por consiguiente, todos los cocineros de Jezabel no tuvieran cómo preparar todo aquello con lo que se alimentaban los profetas. ¿Sí? Entonces, hay que cerrar todas las puertas para que dejaran de tener fuerzas, ¿cierto? Y para que no pudieran preparar ningún alimento.
Hay que cerrar las puertas en nuestra alma, batallando contra nosotros, mirando qué hay ahí en nuestra alma y ponerla en sequía, ¿ya? Ponerla en sequía para que no fluya ninguna de esa partecita de las listas que yo le mencioné. El tiempo va avanzando y vamos para la tercera mesa. Es la mesa de los lazos y las trampas. Lazos y las trampas. Dice en el Salmo 69, 21 y 22, y porción comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. O sea, que la mesa de ellos se convierta en lazo cuando estén en paz y se vuelva en trampa. Qué interesante esto cuando vienen los inconvenientes y surgen los peligros y las trampas que el adversario maquina contra los proyectos, que las personas en esos proyectos caigan en pecado. Muchas veces un proyecto que Dios te dio para bendición se convierte, si no tenemos cuidado con esa mesa, se convierte en una trampa en la que caes porque te desvía del propósito por lo cual Dios te dio ese proyecto. Y para destruir esa mesa, ¿sí? Se debe hacer que en todo momento yo busque la dirección de Dios, que llevemos nuestro corazón y mente, ¿cierto?, dentro de los canales de bendición, ¿sí? Y que podamos buscar el consejo de nuestro Padre Celestial. Por eso muchos hermanos que Dios les ha dado un proyecto de trabajo, de empleo, de muchas cosas, han caído en la trampa. Dios se lo dio, pero lo cogió el adversario y en medio de eso le dio, en vez de darle agua dulce, tomar del agua dulce de la dirección del Señor, de la comunión con Él, le dieron a beber vinagre. Entonces ese trabajo se le tornó en algo amargo. Ese proyecto se le convirtió en algo amargo, en algo santo, que no soporta. ¿Por qué? Si fue un proyecto de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios fracasan? Porque caen en la mesa de los lazos y de las trampas, porque descuidan su mentalidad y su corazón por los caminos del Señor. Primero es Dios. Hoy le decía yo a alguien que me dijo, estoy extenuado, estoy cansado, me encuentro mal. Y yo le dije, mira, Dios dijo, Él no se equivoca, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Y por eso cuando usted se le entrega totalmente que a un trabajo y descuida a Dios, todo lo que usted hace en ese día que le debía dedicar a Dios, lo pierde en esa semana o lo pierde en un momento o en una hora. ¿Qué es que voy a adelantar esto? ¿Qué es que voy a hacer esto? Es que el cliente me pidió. El sistema te va a exigir, el sistema te va a chupar, el sistema te va a decir, tienes que entregarme esto rápido porque lo necesito. Yo me acojo a los principios del reino. 6 días, descanso 1, porque mi mente se agota, mi cuerpo se agota y salimos cometiendo errores y caemos en la mesa de las trampas y de los lazos. Vamos para la otra.
No sé si usted conoce esta mesa, de pronto no la tiene, o si la tiene, pues le puede poner un mantelito bien bonito, ¿ya? Se llama nada más ni nada menos que la mesa de las mentiras. ¿La mesa de qué? De las mentiras. Dice que en cuanto a los dos reyes, en su información y en sus corazones maquinan el mal, y en una misma mesa hablarán mentiras. Por eso, escúcheme bien, ningún éxito tendrán, ¿ya? Porque él, ¿cierto? En la mentira no está el Dios. Mire, Daniel 11:27. Esta mesa siempre comienza con una idea de una mentira piadosa. Y no debemos engañarnos a nosotros mismos, porque la mentira será siempre mentira. Y si nosotros la identificamos bien, sabemos de que detrás de esa mentira está el padre de toda mentira, que se llama Satanás. Así la llamemos mentira piadosa, una pequeña mentirita. Yo le dije una mentira como para salirme del paso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, mi amado, en el Salmo 101:7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, y el que hable mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Una vez un pastor hablando nos decía: ¿usted cuántas mentiras dice al día? ¿Cuántas mentiras decimos al día? Entonces nos volvemos todos espirituales y decimos: yo no digo mentiras. No. Y al ratico, mentiras que sí, yo digo mentiras. ¿Sí? Entonces, decimos mentiras. Y cada vez que yo digo una mentira, estoy honrando ¿a quién? A Satanás. ¿Sí? Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado con lo que se llama la mentira. Mire lo que le pasó a Abraham cuando bajó a Egipto, ¿cierto? Él se puso de acuerdo con su esposa para que no lo mataran. Le dijeron que Sara, vamos a hablar que usted es mi hermana, que no es mi esposa. ¿Sí? ¿Y sabe qué pasó por esa mentira? Que puso en riesgo la vida de su esposa. Puso en riesgo la vida de su esposa. Lamentablemente el problema trascendió a la siguiente generación, ¿cierto? Donde el mismo Isaac hizo lo mismo con su esposa. Lea bien la escritura, el mismo Isaac hizo lo mismo. Entonces las mentiras nos pueden agregar problemas en cualquier momento, ¿ya? Cualquier momento. Poner en riesgo la vida de un ser querido, ¿ya? Por eso fue que nuestro Señor dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos. Vea, tal vez usted me ha escuchado esta 200 veces, esto que le voy a decir. Mire, ¿a quién no le ha dolido que lo engañen? ¿Usted ha sido engañado alguna vez? ¿Le ha dolido? ¿Cierto? ¿Se ha sentido mal porque lo estafaron, porque lo engañaron, porque le mintieron? Eso es muy terrible. Pero es más terrible cuando nosotros mismos nos engañamos. La Biblia dice:
No os engañéis a vosotros mismos. Y hay quienes están viviendo engañándose a sí mismos. Si que me engañen es peor, cuánto más peor es yo pretender, ¿cierto?, ser engañado. Vamos para la otra mesa rápidamente. En la mesa de, póngale cuidado, tremenda, de la violencia sexual. Violencia sexual. Dice, en cuanto a ti, hijo de hombre, así te ha sido dado, y el Señor te dice, di a toda clase de ave, ya y a toda bestia del campo, congregaos y venid y juntaos de todos los lugares, ¿cierto? Congregaos y venid y juntaos, ¿ya? Que voy a preparar para vosotros gran sacrificio sobre los montes de Israel, y comeréis y beberéis sangre, y comeréis carne de poderosos, y beberéis sangre de los príncipes de la tierra, de como si fueran carneros, corderos, machos, cabríos, toros engordados, toros de Basán. Comeréis grosura de hasta que os hartéis, y beberéis sangre, sí, hasta que os embriaguéis del sacrificio que he preparado a vosotros. Os hartaréis de mi mesa de caballos, jinetes y de poderosos y de todo hombres de guerra. Declaración que hizo el Señor. Ezequiel 39, 17 al 20. Ezequiel 39, 17 al 20. Entonces pueden venir aves inmundas para derramar sangre inocente, como sucedieron, ¿cierto? Lo que hablamos. Y esto nos habla de la violencia sexual, de la violencia sexual. Qué triste esto. En Marcos 6, 22 dice, entrando la hija de Herodes danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y él dijo a la muchacha, pídeme lo que quieres y te lo daré. 6:23, y le juró que todo lo que le pidiera, todo lo que ella se atreviera a pedir, se le daría hasta la mitad del reino. Versículo 24, saliendo ella y le dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, dame la cabeza de Juan Bautista. Versículo 25, y entonces entró al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me deis la cabeza de Juan Bautista. Marcos 6, 26, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban en la, ¿dónde? En la mesa, no la desechó. ¿Por qué? Porque lo conquistó. ¿Con qué? Lo conquistó con la sexualidad, ¿sí? La muchacha trabajó, lo enamoró con su forma de bailar, con su sexualidad, con todas estas cosas. ¿Cuántas veces por la sexualidad se han dañado matrimonios? Porque el hombre le dice a la mujer, si tú eres mía, te doy lo que me pidas. Si tú eres mía, etcétera, etcétera. Y eso va acompañado de un poquito de la mesa de Jezabel, porque habla de fornicación, adulterio y prostitución. Por eso hay que destruir la mesa de Jezabel, para que no se participe de la mesa de la sexualidad, de los deseos sexuales ilícitos. ¿Y eso dónde está? Ahí en el alma. Entonces, por eso, cuando los demonios vienen y miran dentro de nuestra alma, si en esas mesas hay comida, entran y empiezan a comer. De modo que cuando vamos a la congregación, porque voy a cerrar con esto, cuando dejamos en la mesa, la próxima va a ser la mesa de la prosperidad. Entonces, cuando vamos
a la congregación y nos ofrecen la mesa del Señor, decimos, yo soy indigno de tomar la mesa del Señor, y no participan de la mesa del Señor, pero sí le dan de comer durante todo ese mes, 2 meses, 3 meses, de esas mesas que hablamos ahora, grandes porciones a los demonios, pero a la porción de Dios, que usted sabe que la mesa del Señor trae 3 bendiciones, no quieren participar. Mis amados, tenemos que eliminar esas mesas y que Dios que siempre está presto para ayudarnos, nos lleve de victoria en victoria y de poder en poder. Padre, yo te doy gracias por esta hora, por este momento, por este tiempo. Señor, y que esto que ha quedado, Señor, impartido, sea sobre nuestras vidas, Señor, grabado, Señor, y esculpido en la mente y en el corazón. Y que no sea solamente una letra más, ni un cuaderno más, ni una hoja más, sino una vida transformada para tu honra, tu gloria y tu alabanza. Mis amados, Dios continúe en usted la obra que empezó y que la bendición del Padre siga y del Hijo y del Espíritu Santo siga fluyendo en su vida. A derribar esas mesas en el nombre del Señor. Bendiciones, gracia y paz.